Bienvenidos a Religión Hoy, tu canal de fe, oración y conexión espiritual. Hoy, 3 de julio, la Iglesia celebra con alegría y reverencia la fiesta de Santo Tomás Apóstol, también conocido como Tomás el Incrédulo, aunque su verdadera historia va mucho más allá de ese único momento de duda. Tomás fue uno de los 12 discípulos elegidos personalmente por Jesucristo. Su camino de fe, marcado por preguntas profundas, momentos de valentía y una de las confesiones más poderosas del Evangelio, nos sigue hablando hoy con fuerza y actualidad. Su vida es testimonio de que Dios no rechaza nuestras dudas sinceras, sino que las transforma en fe madura y misión valiente. En esta fecha especial, te invitamos a recorrer con nosotros la historia completa de Santo Tomás. No solo como el que dudó, sino como el que tocó la verdad y proclamó, Señor mío y Dios mío. En este video te contaremos con profundidad y revelación bíblica cómo la vida de Tomás refleja la lucha interior que muchos enfrentamos y cómo Jesús responde con amor y paciencia a quienes buscan sinceramente. Comencemos. Tomás, un discípulo real con dudas sinceras. Tomás, también llamado Dídimo, que significa gemelo, ha pasado a la historia con un apodo que no hace justicia a la totalidad de su caminar espiritual, el incrédulo. Esta etiqueta, centrada en un solo momento de su vida, ha opacado muchas veces la riqueza y profundidad de su fe. Pero si observamos con atención el testimonio bíblico, descubriremos algo mucho más revelador. Tomás fue un discípulo auténtico, un buscador de la verdad. Un hombre que amaba a Jesús profundamente y que anhelaba una fe firme, no ciega. Desde el momento en que fue llamado por Cristo, aunque no se narra con precisión en los evangelios cuándo ni cómo sucedió, Tomás tomó una decisión radical: dejarlo todo atrás. Su familia, sus costumbres, su trabajo, todo quedó en segundo plano ante la mirada, la voz y la autoridad de Jesús. Este acto ya era un acto de fe. Quería una fe sólida, viva, que resistiera el dolor y el tiempo. Tomás representa a todos los creyentes sinceros que no se conforman con una religiosidad superficial. Él no quería repetir lo que otros decían, quería experimentar personalmente la verdad. Este deseo de autenticidad lo llevó a decir con honestidad: si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Lejos de ser una actitud negativa, esto fue un clamor del alma que deseaba volver a creer, pero necesitaba ser sanada por el mismo Jesús. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. No lo rechazó. No lo avergonzó. No lo excluyó. Lo buscó. Se presentó ante él, le mostró sus heridas y le dio lo que su corazón necesitaba. Con este gesto, Cristo nos enseña que el cielo responde a la duda honesta con amor, paciencia y revelación. Su historia es la historia de una fe que no niega la duda, sino que la atraviesa, la confronta y sale más fuerte. Por eso, Tomás no fue solo un discípulo con dudas, fue un testigo del poder redentor de Jesús sobre el corazón humano herido, confundido y deseoso de creer. Su duda fue el inicio de su testimonio. Y su sinceridad, el terreno fértil para una de las confesiones más poderosas del Evangelio: Señor mío y Dios mío. Valiente, aunque pesimista, su compromiso antes de la cruz. Uno de los momentos más reveladores en la vida del apóstol Tomás ocurre en Juan 11:16, en el contexto de la resurrección de Lázaro. Jesús, sabiendo que Lázaro ha muerto, decide regresar a Judea para manifestar la gloria de Dios. Sin embargo, este regreso no es sencillo ni seguro.
Los líderes religiosos ya habían intentado apedrearlo en esa región. Era, en muchos sentidos, un retorno hacia el peligro, hacia lo que parecía una muerte segura. Los discípulos, al escuchar la intención de Jesús, expresan temor. Su reacción es comprensible. Ir a Judea era como caminar hacia una trampa. Pero en medio de ese ambiente de miedo, Tomás se alza con una declaración que resuena con una mezcla de valentía, realismo y aparente pesimismo: vayamos también nosotros, para que muramos con él. Muchos cristianos hoy se sienten inseguros cuando su fe es puesta a prueba. Pero Tomás nos recuerda que no es necesario entenderlo todo para ser fiel. Su valor no nacía del optimismo, sino del amor y de una convicción interior. Aunque su tono podía sonar pesimista, su intención era profundamente leal: si Jesús va hacia la muerte, yo no lo dejaré solo. Iré con él, cueste lo que cueste. Este tipo de valentía es rara, y por eso es tan valiosa. No es el coraje impulsivo de Pedro que dice yo nunca te negaré. Es la fuerza silenciosa del que ha decidido permanecer, incluso cuando el camino parece llevar al sacrificio. Tomás estaba dispuesto a abrazar la cruz, incluso antes de comprender su propósito eterno. Y esto lo hace no solo un discípulo leal, sino un ejemplo para todos los creyentes que caminan en fe, enfrentando temores, dudas y desafíos. Una mente inquisitiva, el discípulo que se atrevía a preguntar. Entre los 12 discípulos, Tomás se destaca por algo que muchos consideran una debilidad, pero que en realidad es un don espiritual poco comprendido: su mente inquisitiva. En un mundo religioso donde a menudo se esperaba obediencia ciega y silencio reverente, Tomás se atrevía a hacer preguntas. No por irreverencia, sino por un profundo deseo de comprender lo divino con claridad. En Juan 14:5, Jesús comparte con sus discípulos que se va a preparar lugar para ellos, y que ya conocen el camino. Ante esta afirmación, ninguno de los discípulos responde, excepto Tomás. Con humildad y honestidad, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esa pregunta, tan directa y tan humana, representa a millones de creyentes que, como Tomás, no se conforman con repetir lo que oyen, sino que anhelan entender lo que creen. Su inquietud no es una muestra de incredulidad, sino de compromiso. Él quiere seguir a Jesús, pero necesita saber por dónde. No está cuestionando a Jesús, está rogando por orientación. Y lo más hermoso de este momento no es solo la pregunta de Tomás, sino la respuesta que recibe. Jesús no lo interrumpe. No lo avergüenza delante de los demás. No le dice, ya deberías saberlo. Al contrario, Jesús utiliza la pregunta de Tomás como una oportunidad para revelar una de las verdades más profundas y centrales del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta declaración, una de las más citadas y poderosas del Nuevo Testamento, nace de una pregunta sincera, de una duda expuesta con humildad. El dolor de la pérdida, la muerte de Jesús sacudió su fe. La crucifixión de Jesús no fue solo una tragedia física, sino un terremoto espiritual para todos los discípulos. Pero en el caso de Tomás, el impacto fue particularmente profundo. Había entregado su vida al Maestro, había caminado con él, lo había visto sanar, enseñar y perdonar. Tenía expectativas mesiánicas, sueños de un reino, promesas de vida eterna, pero ahora ese Jesús yacía muerto en una tumba. Tomás no solo perdió a su Maestro.
perdió su esperanza, su dirección y su sentido. Mientras algunos discípulos se reunían para orar o buscar consuelo, Tomás se ausenta. Esa ausencia física que menciona el Evangelio cuando Jesús se aparece por primera vez a los demás, es también un reflejo simbólico de su desconexión interior. Se había retraído en su dolor, como muchos creyentes lo hacen cuando la vida golpea con fuerza. Él no quería palabras reconfortantes. No buscaba ánimo espiritual. Necesitaba algo real, tangible. Un toque, una presencia, una prueba. No porque su fe fuera débil, sino porque su herida era profunda. En ese estado, su fe no se apagó, solo se quedó en pausa, esperando una chispa que la reavivara. La honestidad de su duda. Pedir pruebas no es falta de fe. Cuando los demás discípulos le dicen, hemos visto al Señor, Tomás responde con una frase famosa pero mal comprendida, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. No era arrogancia, ni soberbia espiritual. Era honestidad. Tomás no quería fingir que creía. No quería repetir lo que otros decían si su corazón aún no lo sentía. Y eso es valioso, la fe auténtica nace de la sinceridad, no del conformismo. Amaba tanto a Jesús que no quería que ese amor se depositara en una ilusión. No se resistía a creer, se resistía a volver a ser herido por una esperanza que se desvaneciera. Esta escena nos enseña que pedir pruebas no significa rebelarse contra Dios, sino querer acercarse a Él con el corazón sanado y abierto. Es mejor presentar nuestras dudas ante Dios que esconderlas detrás de una religiosidad vacía. Jesús responde con amor a la duda sincera, y entonces ocurre lo inesperado. 8 días después, Jesús se aparece de nuevo, y esta vez, Tomás está presente. Cristo no llega con reproches, ni con juicio, ni con condena. Llega con ternura. Llega con compasión. Y le dice directamente, trae tu dedo aquí y mira mis manos, no seas incrédulo, sino creyente. Este gesto revela la inmensidad del amor de Dios. Él no se ofende por nuestras luchas internas, sino que se acerca con paciencia. Jesús sabía exactamente lo que Tomás necesitaba. No lo obligó a creer por imposición, sino que le ofreció las pruebas que su corazón sinceramente pedía. Este momento es una de las grandes lecciones del Evangelio. Jesús adapta su gracia al corazón de cada persona. Él no trata a todos igual, sino que responde de forma personal y profunda a cada historia. La confesión más poderosa de fe en el Evangelio, Tomás, al ver a Jesús y tocar sus heridas, no formula una explicación teológica. No emite una declaración académica. Dice, simplemente y con el alma abierta, Señor mío y Dios mío. Esta es la primera vez que un discípulo llama directamente Dios a Jesús en el Evangelio. No lo ve solo como el Mesías, ni solo como el Maestro o Profeta, sino como Dios encarnado. En ese instante, Tomás pasa de la duda a la adoración. Su fe no solo se recupera, se eleva a su expresión más pura. Ya no necesita comprender todo, ahora confía, ama y se rinde completamente. Esa confesión es el eco de lo que todo creyente está llamado a decir con el corazón: Jesús no es solo mi guía espiritual, es mi Dios, mi todo, mi verdad. La fe que no ve, una lección para todos los creyentes. Jesús, después de la confesión de Tomás, le dice algo que resuena hasta hoy: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Con estas palabras, Jesús nos incluye a ti, a mí y a todos los creyentes que a lo largo de la historia hemos creído sin ver físicamente al Cristo resucitado. Nos declara bienaventurados. Nos llama dichosos. Nos afirma que nuestra fe es valiosa y verdadera, aunque no haya sido precedida por una visión o un milagro visible. Esta declaración dignifica la fe del siglo XXI. En un mundo que exige pruebas para todo, Jesús honra a los que creen porque han escuchado su palabra, han sentido su espíritu y han confiado en su promesa. La fe que no ve, pero persevera, es una fe madura, valiente y profundamente amada por Dios. De escéptico a misionero, el legado evangelizador de Tomás. El Evangelio no nos cuenta mucho más sobre Tomás después de esta confesión, pero las antiguas tradiciones cristianas sí lo hacen. Y lo que nos dicen es asombroso. Tomás llevó el Evangelio hasta las tierras lejanas de la India, cruzando culturas, idiomas y peligros. El que una vez dudó, ahora proclamaba con pasión la resurrección de Cristo. Y no solo eso, estaba dispuesto a morir por esa verdad. Se convirtió en misionero, en sembrador de fe, en mártir. Su vida demuestra que Dios no desperdicia ninguna historia. Que nuestras dudas pueden ser el terreno donde brota una fe poderosa. Que aquellos que más han luchado por creer, a menudo se convierten en los testigos más fuertes del Evangelio. La fe que se fortalece en la búsqueda. El camino de Tomás no fue fácil, pero fue transformador. Y su historia nos enseña que la fe no tiene que ser perfecta desde el inicio. La fe verdadera no nace en la negación de las dudas, sino en el encuentro con Jesús en medio de ellas. Tomás nos muestra que Dios no rechaza a quienes necesitan entender más. Él es un Padre que escucha, guía y responde. Cuando buscamos con humildad, cuando preguntamos con reverencia, cuando abrimos el corazón para aprender. Dios responde. Siempre. Nuestra fe se fortalece cuando se apoya en la palabra, se nutre de la oración y se arraiga en la experiencia personal con Cristo. No es una fe de apariencias, sino una fe que ha sido pulida en la lucha, en el silencio, en la espera y en la victoria. La historia de Tomás es la historia de muchos de nosotros. De aquellos que han amado a Dios pero han dudado, de quienes han buscado respuestas sinceras, de los que han caído pero han vuelto a levantarse. No tengas miedo de tus preguntas ni de tus luchas espirituales. Jesús no se aleja por tus dudas, Él se acerca. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Religión Hoy, donde cada día compartimos enseñanzas que transforman, oraciones que restauran y verdades que fortalecen tu alma. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Y recuerda, tu fe puede crecer aún en medio de tus dudas.